Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 6 de la unidad 2 de la materia de análisis y diagnóstico financiero en la licenciatura en Mercadotecnia. Antes de dar inicio a la sesión, le quiero recordar que es de vital importancia que para efectos de que usted esté reforzando conocimiento, esté realizando paulatinamente las actividades que se vayan realizando en el transcurso de la materia, así como para efectos de reforzar en un momento dado las bases teóricas y técnicas con la metodología respectivamente planteada. También le comento que para podernos enganchar en nuestra sesión, en la sesión anterior estuvimos terminando de ver lo que era la estructura financiera, ¿sí? La parte, la consolidación, llámese los fierros financieros. ¿Por qué me refiero a los fierros? Porque me refiero a la parte de la estructura, la parte metálica, con la cual va a soportar las finanzas de la empresa y con lo que momento va a tener la solidez y el movimiento respectivamente. Esto es con el objetivo de saber cómo se va dando el comportamiento de la empresa conforme las finanzas, llámese en el aspecto de los activos, de los pasivos y del capital contable. Recuerde que de cierta forma tenemos derechos y obligaciones que tenemos que acatarlas y llevarlas a cabo en santa paz con el objetivo de que la empresa logre el objetivo pertinente bajo la estructura financiera que se vaya dando dentro de la misma organización. También estuvimos adentrándonos en el tema de los principales estados financieros, como era el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera y el flujo de efectivo, así como el estado de variaciones en el capital contable, aunado al acompañamiento de las notas a los estados financieros. El balance general, no lo pierda de vista usted, va a ser el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de la empresa. Dentro del balance general vamos a tener las clasificaciones del activo, ya sea a corto plazo, a mediano plazo o largo plazo, y por el otro lado el aspecto del pasivo lo vamos a tener tanto a corto como a largo plazo, y el capital contable es el que nos va a permitir en un momento dado saber las utilidades de ejercicios anteriores, utilidades del ejercicio, aunado a las aportaciones de los socios que estén realizando dentro del negocio. Recuerde que el balance general va a ser una foto que se le va a tomar a la empresa en un determinado tiempo. ¿Por qué? Dentro del mismo balance tenemos que abrir con los encabezados. En primera instancia, los encabezados, llámese el nombre de la empresa, ¿sí? el estado financiero al cual se tiene que estar mencionando, así como el periodo que abarque. Entonces esta foto va a permitirnos ver como de una manera práctica cómo se están dando las cuentas del registro de las operaciones que van a caer como punto final en el mismo balance. El balance va a ser el equilibrio, recuérdelo bien, de las finanzas de la empresa. También observábamos el estado de resultados. ¿Sí? El estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias, en donde de cierta forma veíamos los ingresos aunado a la minoración de los costos y gastos que se van dando paulatinamente, y lo más enriquecedor es saber la utilidad que nos está dejando el negocio de una manera escalonada, después de ir aminorando cada una de las partidas que le permita a la empresa tomar decisiones. ¿Qué es lo que está pasando? Si tenemos muchos gastos, tenemos muchos costos, ¿dónde tenemos que eficientar más el dinero? ¿Tenemos que crecer las ventas, los ingresos, etcétera? Viene una serie de preguntas que se van formulando y que de cierta forma usted tiene que darle respuestas a la misma en base a la toma de decisión que va a tener usted, ¿sí? Aunado también al estado de cambios en la situación financiera, donde observamos el tema de las actividades de operación, de financiamiento y las actividades de inversión. Cada una de ellas van a tener consigo un papel fundamental dentro de la parte de la información financiera e irlas clasificando de una manera ordenada. Y por último, el estado de variaciones en el capital contable, donde estaremos observando los aumentos y disminuciones que vayan teniendo consigo el capital, ya sea por medio de las aportaciones de socios o bien también el retiro de los mismos en base a los dividendos. Ahora bien, es de vital importancia también las notas a los estados financieros, porque como bien lo comentamos, va a ser en esencia
la clasificación o la diversificación que vaya a tener cada una de las cuentas en su integración. Saber cómo están integradas, qué es lo que nos están mencionando, de una manera muy compacta, porque si abrimos toda la interpretación, pues esto nos implicaría mucho tiempo. Y acuérdese que el lector, el que va a estar orientado el lado de usuario financiero, pues va a tener que tener la habilidad de poder percibir estas situaciones, ¿sí? En base a estas notas, pues obviamente va a permitir la interpretación de cada uno de los indicadores, que más adelante vamos a estar viendo los métodos a los cuales vamos a estar razonando o bien perdón, evaluando cada una de la información financiera. En nuestra sesión 6 vamos a ver los objetivos de la misma. Y dice lo siguiente: al finalizar la sesión, el alumno, en primera instancia, habrá aprendido el concepto básico del análisis financiero, ¿sí? Recordemos lo siguiente: cuando hablamos del análisis financiero, nos estamos abocando al aspecto de hacer el chequeo, ¿sí? Voy a hacer un chequeo personal, voy a poner un ejemplo personal. Voy al doctor, me duele el estómago, quiero que me cheque, quiero ver si realmente el estómago es lo que está ocasionando esto o alguna otra parte de mi cuerpo, alguna otra parte que me está afectando en la manera estomacal y voy a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? En primera instancia, el médico me va a hacer un análisis, ¿sí? Esto mismo que estoy poniendo como ejemplo va a suceder en la empresa. Va a haber un análisis dentro de la empresa, a ver qué es lo que está adoleciendo la misma empresa, para que ya después vayamos tomando cartas sobre el asunto. Pero en primera instancia es por ello que primero tenemos que haber aprendido el concepto básico del análisis financiero y la importancia que tiene en el mundo de los negocios. Es de vital importancia en el mundo de los negocios porque eso nos va a permitir saber qué le está doliendo a la empresa y cómo ayudarla. Posteriormente, también vamos a empezar a definir los conceptos de liquidez, solvencia, apalancamiento, productividad y rentabilidad, porque estas van a ser uno de los medidores para efectos de empezar a hacer nuestro análisis financiero. Y también como último punto, como último objetivo, la función que tiene consigo el flujo de efectivo para la toma de decisión. Usted recordará la clase anterior que mencionábamos también el estado de cambios en la situación financiera, o bien el flujo de efectivo. Sea su caso, sea la complejidad o la estructura de la empresa. Comúnmente las empresas con mayor relevancia llevan consigo el estado de cambios en la situación financiera y en la mayoría de los casos, de las empresas embona a la perfección el flujo de efectivo, que más adelante lo vamos a ver qué es lo que significa esto, pero nos va a permitir conocer el dinero con el cual está circulando dentro de la misma organización. El flujo de efectivo obviamente van a ser la parte de entradas de dineros y salidas de dinero. Y el estado de cambios, obviamente vamos a ver lo que comentamos en la clase anterior, la parte de actividades, tanto de operación, de financiamiento y por último, de inversión. Muy bien, vamos a entrar, si bien les parece, de lleno a nuestra sesión. Y vamos a entrar con conceptos básicos, ¿sí? Vamos a entrar con conceptos básicos. Cuando entramos a lo mismo, hablamos acerca del análisis financiero. Y en primera instancia vamos a ver qué son las razones financieras. Las razones financieras, antes de entrar a su definición, nos va a permitir, cabe la redundancia, razonar un tanto acerca de cómo está la empresa en ese momento, ¿sí? A ver cómo está un momento dado dándose paulatinamente. Pero, ¿por qué? Porque eso va a ser parte del análisis, ¿sí? El análisis financiero, aquí lo vamos a poner. Vamos a observar dentro del análisis financiero, obviamente, el estado de salud, ¿no? El estado de salud de la empresa, ¿sí? El estado de salud dentro del análisis financiero. ¿Qué es lo que le está doliendo? ¿Sí?
le está doliendo posiblemente falta de dinero, ¿sí? También puede ser que le esté doliendo estructura financiera. Puede ser que le esté doliendo una parte de políticas, ¿sí? Control, etcétera, ¿sí? Aquí nos podemos llevar un sinfín de situaciones por las cuales comúnmente las empresas están adoleciendo dentro de la misma. Es por ello que el análisis financiero va a ser, ¿sí? Va a ser en un momento una primera etapa para conocer todo esto que estamos mencionando al respecto. El análisis financiero va a ser, pues eso, analizar, ¿sí? Porque yo puedo llegar al médico y decir, me está doliendo un tanto el estómago. Y cuando el médico me checa, me dice es que su problema está en otro órgano de su cuerpo, que está quejando o llevando consigo el órgano estomacal, pero realmente el dolor viene o proviene de otra parte del cuerpo. Entonces tenemos que estar seguros de dónde está el origen del problema. Es decir, tengo o me faltan recursos financieros, me falta dinero, pero se me hace extraño porque vendo mucho. Entonces, si vendo, tengo ingresos. ¿Por qué me hace falta dinero? Ah, bueno, lo que pasa es que sucede ahí un tema de política, de control de gastos, o momento dado hacer bien el replanteamiento de los costos que está incurriendo la empresa, ¿sí? No quiere decir que de cierta forma la empresa esté adoleciendo de dinero y que sea en primera instancia allegarse de recursos. Si bien podemos apretar un poquito la tuerca, llamémoslo así de cierta forma, la tuerca de los costos y gastos y los eficientamos, podemos llegar a buenos términos económicos al respecto. Buenos términos que nos permitan, en momento dado, no allegarnos a los recursos, sino detenernos tantito. Detenernos tantito y decir, mejor vamos a replantear la situación y posteriormente entraremos de lleno al aspecto de irnos moviendo paulatinamente de dónde ir destinando los recursos, pero de una manera responsable, de una manera de estar etiquetando hacia dónde van los recursos respectivamente, saber dónde van a recaer y no dejarlos un poco hacia la desidia de decir, bueno, vamos a ver a dónde el destino nos lleve, ¿sí? Obviamente dentro del análisis financiero pues vamos a necesitar algo al respecto, vamos a tener que necesitar un método, ¿sí? Un método que nos permita analizar, ¿sí? Un método que nos permita analizar. ¿Qué vamos a analizar? La información financiera, ¿sí? La información financiera. ¿Qué es esa información financiera? Balance general y estado de resultados, ¿sí? Fíjese usted cómo se va como que emanando paulatinamente cada uno de los conceptos. Iniciamos con un tema que es análisis financiero, para que posteriormente pasemos al estado de salud de la empresa. Y del estado de salud de la empresa empezamos a ver algunas situaciones al respecto que pueda estar adoleciendo. Y terminar en el método para analizar. Este método obviamente va a ser información financiera y por ende el balance general y el estado de resultados. Dice cómo de cierta forma fuimos emanando cada una, ¿sí? Cada una de las aspectos particulares que nos permiten llegar al problema de raíz de la empresa. Si nosotros vemos un problema tenemos que atacarlo, pero ver en dónde está situado. Y en base en donde esté situado, ahí confrontamos y ahí empezamos a observar qué es lo que hay que hacer respectivamente en cada uno de los procesos, ¿sí? Ahora bien,
Primer método, dice lo siguiente, ¿qué son las razones financieras? Y nos dice lo siguiente, son relaciones matemáticas que permiten analizar diferentes aspectos del desempeño histórico de una compañía. Dice, son relaciones matemáticas. Aquí, eso sí le quiero hacer mucho hincapié. Muchas veces escuchamos la palabra matemáticas o la observamos y nos da un pavor impresionante. Yo le voy a pedir el favor que es un tema de mentalidad. Haremos de una manera muy abstracta esta situación de las matemáticas sin que se lleve a cabo cambios bruscos al respecto, sino que al contrario, que nos vayamos familiarizando, que seamos parte de esas matemáticas, que podamos entenderlo. Le voy a pedir mucha apertura cuando ya estemos metiéndonos de lleno al tema del el método de análisis, para que usted no se apanique, usted no diga, híjole, siempre mi coco ha sido las matemáticas. No, yo lo invito a que ya no sea su coco, mejor lo invito a que de cierta forma se ponga nos pongamos las pilas y pum, vamos a darle de lleno a los casos que se nos puedan avecinar al respecto. Porque al fin y al cabo, en un determinado tiempo, pues lo va a tener que realizar, ¿no? Y en base a esta circunstancia, pues bienvenido, ¿no? Entonces dice, son relaciones matemáticas que permiten analizar diferentes aspectos del desempeño histórico de una compañía. Mire, aquí viene un tema de base de comparación, ¿sí? Que posiblemente más adelante a lo mejor lo veamos, pero me permito adelantar un poquito. Siempre es bueno comparar la información en diferentes años, respectivamente. ¿Por qué? Porque cuando comparamos la información en diferentes años, nos permite conocer nuestras carencias o nuestras fortalezas. Si vemos que en una razón nos da un indicador por debajo del anterior, pues hay que tener cuidado, hay que saber si fue para bien o para mal. Pero siempre entre más historia, es decir, y cuando hablo de historia me refiero a información financiera. Entre más información financiera histórica posee usted para efectos de realizar el análisis, va a ser genial, va a ser fabuloso, porque eso va a permitir poder comparar el crecimiento o la falta de crecimiento de la misma empresa, ¿sí? No todo va a ser color de rosas, puede ser por ahí también temas que no vayan a darse de una manera satisfactoria, ¿sí? Pero vamos, en primera instancia es conocer de manera sistemática qué es lo que está sucediendo con la empresa en ese momento. Después dice, el análisis de la situación financiera puede extenderse también en el futuro. Ahí me detengo un poquito porque así como le comenté que hubo parte histórica, pues también vamos a ver parte del futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder a la empresa durante un determinado tiempo? Sé que es difícil porque, bueno, no tenemos aquí una bolita de cristal como para poder identificar el futuro. Más sin embargo, creo que el pasado, la historia, aunado a las condiciones que puedan darse en un futuro, pues nos puede permitir conocer cuál es nuestro panorama, ¿sí? En base a esa circunstancia, bienvenido, ¿no? Porque el panorama va a ser un tanto fácil de poderlo entender y asimilar y proyectar. Continúa, dice, cuando se considera los índices de los estados proyectados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos estados financieros también pueden proyectarse, pueden darse a conocer a un determinado tiempo. Y enhorabuena, porque dice usted, tenemos el pasado con nuestra información, tenemos el presente que estamos ahorita que estamos viviéndolo, y empezamos a proyectar el futuro. Entonces, esta visión permite mucho a la empresa saber cómo se está dando el comportamiento en un determinado tiempo, y no tan solo limitarnos a lo que estamos viviendo hoy, o a lo que vivimos ayer, o a lo que vamos a vivir más adelante, sino poderlo conjugar, que sería la manera más apropiada para que podamos entender el tema del análisis financiero aunado con este método de razones financieras. ¿Quiénes necesitan estos indicadores? Porque las razones financieras obviamente va a ser una operación matemática, ¿sí? Que nos va a dar un resultado a favor o en contra, sea su caso, ¿sí? Cuando ya empecemos a realizar el análisis respectivo, nos daremos cuenta bajo qué panorama está sucediendo al respecto. Y dice lo siguiente, ¿quiénes necesitan estos indicadores? 1.
las empresas mismas para la toma de decisión. Claro, o sea, si en un momento dado estamos analizando el pasado, el presente y el futuro, pues obviamente el más interesado vamos a ser la misma empresa, ¿no? Los mismos que estamos proviendo de información financiera. De cierta forma, quiero saber cómo está la empresa, cómo se ha ido comportando y cómo se puede comportar. Entonces, el primer usuario va a ser la empresa, aunada, obviamente, a los demás que ahorita lo estaremos comentando en un momento dado. ¿Quiénes serían los demás? Pues bueno, serían los mismos empleados, el consejo de administración, si lo vamos de orden jerárquica, el consejo de administración, los directores de las empresas. ¿Sí? Los directores van a ser los primeros en saber cómo está la organización para poder reportar. Los accionistas, el inversionista va a querer interesarle cómo está la empresa por medio de un método de evaluación financiera para ver si puedo invertir en la misma y que pueda generarme el rendimiento. Los empleados, ¿sí? Los mismos empleados pueden tener el uso y goce de una manera confidencial al respecto. De manera externa, ¿quiénes? Pues bueno, los consultores, aquellos que brindan asesoría, los mismos catedráticos para efectos de analizar los métodos de caso, ¿sí? También las dependencias, como es el caso la dependencia impositiva, ¿no? Para efectos de si está haciéndose el cumplimiento de los impuestos, como debe de ser apegado a las leyes fiscales respectivamente, así como también los bancos. Si nosotros queremos otorgar, un momento dado el banco quiere otorgar un crédito, nosotros estamos ávidos de financiamiento, pues obviamente tenemos que tener información financiera para ver si somos sujetos a crédito y nos puedan prestar el importe solicitado. ¿Quiénes van a querer más también ver estos indicadores o la información financiera? Pues los proveedores, ¿no? ¿Sí? Los proveedores, porque ellos nos van a otorgar crédito al respecto y van a querer saber si también qué tanto nos pueden otorgar de insumos a crédito. ¿Y por qué? Porque van a querer observar la parte de la liquidez, si me va a pagar de cierta forma los insumos que ya fueron suministrados y que están en posible proceso o están almacenados. ¿Sí? Aquí lo menciona en el siguiente punto, las instituciones financieras para examinar la salud financiera. ¿Sí? Las instituciones financieras van a poder ver esta información y ver si existe la posibilidad de pago. Pago paulatino, ¿sí? Que va a ser obviamente la renta más los intereses a un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque la institución nos va a otorgar, vamos a verlo con una línea de tiempo, nos va a otorgar un dinero el día de hoy y al final tenemos que el dinero más los intereses, ¿sí? Tenemos que pagar, pero obviamente la institución nos lo va a hacer de manera periódica. Esos pagos que se van a estar pagando más intereses, ¿sí? En cada uno de ellos. Y obviamente esto es lo que le interesa al banco, si podemos pagar cada uno de los periodos con el monto y los intereses, el capital y los intereses para que se convierta en monto. Entonces las instituciones financieras pues son muy partícipes en ese sentido. No van a prestar el dinero a una empresa en donde obviamente no cuente con la salud financiera necesaria y que pueda hacerle frente a obligaciones. ¿Sí? Eso, y obviamente va a tener una imagen crediticia al respecto. De un cliente como parámetro para el otorgamiento de un préstamo, lo que hace rato comenté. Y vamos a empezar, dentro de las razones financieras, vamos a empezar a conocer cada una de ellas. ¿Sí? En primera instancia vamos a hablar de la liquidez. Cuando hablamos de la liquidez, yo lo veo desde este punto de vista. Esperemos que concuerde usted conmigo, porque la liquidez como que es la punta de lanza dentro del método de las razones financieras. ¿Y por qué me atrevo a decir que es la punta de lanza? Por la sencilla razón que ahorita le voy a comentar. Cuando hablamos de liquidez, estamos hablando directamente de
dinero. En todas las razones vamos a ver dinero, ¿sí? En todas. No va a haber una que no hablemos de dinero, ¿sí? En el aspecto de cuando estemos haciendo operaciones matemáticas. Pero cuando hablamos de liquidez estamos hablando de disponibilidad, ¿sí? Disponibilidad inmediata, ¿sí? O sea, el aspecto inmediato. Muchas veces hasta en las pláticas que tenemos con los amigos siempre sucede la pregunta, ¿no? Oye, ¿de cuánto es tu liquidez? ¿Traes dinero así líquido para poder pagar lo que estamos consumiendo? O sea, muchas veces utilizamos la palabra como un término de disponibilidad, ¿sí? Que sea inmediato, que tengamos esa prontura para poder hacerle frente a cabo a las obligaciones. Es por eso que nos da la siguiente definición y dice lo siguiente: se entiende por liquidez a la capacidad que tiene la empresa para enfrentar sus compromisos a corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a checarlo, por ejemplo, con el caso anterior, de la sesión anterior. Tenemos las obligaciones a corto plazo. La primera con la que abrimos fue proveedores, ¿sí? ¿Por qué proveedores está a corto plazo? Y se lo comentaba, porque de cierta forma, si nosotros no le pagamos al proveedor, difícilmente nos va a estar suministrando los insumos para transformarlos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener la liquidez para poderle pagar a los proveedores y nosotros podamos seguir haciendo la transformación respectivamente. Es por ello que dice lo siguiente: se entiende por liquidez a la capacidad que tiene la empresa para enfrentar sus compromisos a corto plazo, es decir, inmediato. O sea, ya nos dio 30, 40 días el proveedor para pagar. Sabemos que en ese momento tenemos que pagar la deuda contraída. Estamos hablando hasta de un año, no más allá de un año. Entonces la liquidez va a partir en base a esta situación. Dice, en términos simples, es contar con los fondos suficientes que cubrirán sus deudas. Cuando una empresa cuenta con el dinero suficiente para pagar sus deudas, se dice que tiene liquidez, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí en liquidez? Mire, permítame comentarle algo. Vamos a tener el aspecto de, principalmente, una comparación de activos y pasivos. ¿Por qué? Porque los activos van a ser obviamente nuestros derechos y por el otro lado van a ser nuestras obligaciones, ¿verdad? ¿Sí? Yo quiero ver, o la empresa quiere ver, qué tanto puede confrontar sus pasivos. ¿Tendrá la liquidez? Y ves, aquí hay algo muy importante, un tema interesante, una palabra. Corto plazo, ¿sí? Eso no hay que perderlo de vista. Cuando hablamos de liquidez estamos hablando de corto plazo. Entonces, si hablamos de derechos y obligaciones, pues estamos hablando obviamente de activo circulante y pasivo a corto plazo. Queremos ver si existe la liquidez pronta. Si en un momento dado yo tengo en cajas y en bancos el dinero suficiente para poderle pagar a nuestros proveedores. Así tan sencillo. Porque usted recordará que dentro del activo circulante estamos hablando de caja y bancos, ¿verdad? Que esto estamos hablando, por un lado tenemos el tema aquí de la chequera, cuentas bancarias, y acá tenemos el dinero que está en la empresa, en caja chica. ¿Qué tanto le podemos hacer frente a los proveedores? ¿Sí? Que nos suministran los insumos. Ahí está. Dice usted, ¿qué tanto en un momento dado se está dando el confrontamiento respectivamente dentro de esta razón? Y dice lo siguiente: la liquidez de una entidad se mide por la capacidad en cantidad y la posibilidad de cumplir en tiempo los compromisos establecidos en el corto plazo, ¿sí? ¿Qué tanto puedo yo cumplir los compromisos que tengo a corto plazo? Este es un ejemplo, proveedores, pero podemos hablar de muchas otras cuentas más. Pero con este ejemplo pienso que queda claro el aspecto de poder hacerle frente de los derechos contra las obligaciones. Capacidad en cantidad
significa que la empresa que está siendo analizada cuenta con los fondos, ¿sí? O sea, es decir, los recursos suficientes para cubrir sus compromisos. Eso sería lo idóneo, ¿verdad? Que esto pueda cubrir perfectamente mis obligaciones. Ahí sería el escenario idóneo, cumplir de una manera satisfactoria. ¿Sí? Mis derechos contra las obligaciones. Y posteriormente la posibilidad en tiempo. Significa que además de estudiar si la empresa puede generar efectivo a partir de sus operaciones, debe considerar también el tiempo que le toma vender sus inventarios, recuperar sus cuentas por cobrar, etc. Esto se refiere principalmente al ciclo, ¿sí? Al ciclo de efectivo. Para que podamos entender es lo siguiente, para que podamos entender esta parte de razón, el ciclo de efectivo nos dice lo siguiente. La empresa, vamos a poner aquí la empresa, ¿sí? La empresa cuenta con recursos, ¿sí? De esos recursos, obviamente, compra insumos. Vamos a hacerlo de una manera muy práctica, un ciclo de efectivo con una sola operación. Compra insumos. Posteriormente los transforma, ¿sí? Los almacena, los vende, los cobra y en ese momento se hizo otra vez dinero, ¿sí? En este ciclo obviamente empezamos con dinero, compramos insumos, esto se convierte en una cuenta por pagar, ¿sí? Proveedores, los transforma, llegan los insumos, los transforma, ¿sí? Los empieza a producir, los almacena ya como producto terminado, posteriormente los vende y los cobra. ¿Sí? Si los vende a crédito, obviamente se va a tardar un paso más, si lo vende de contado, es directo. Entonces, fíjese usted cómo en el ciclo de efectivo, cómo va dando vueltas con una sola operación, dése cuenta cómo va dando vuelta el dinero. Eso es lo importante, que el dinero dé vuelta cotidianamente. El dinero no lo podemos tener estancado. El dinero tiene que estar dando vuelta para que genere más, sea una máquina generadora. Entre más vuelta dé el dinero, va a ser más beneficioso para la empresa, va a maximizar el dinero y va a generar valor al respecto. Entonces dice lo siguiente, posibilidades en tiempo. Significa que además de estudiar si la empresa puede generar efectivo a partir de sus operaciones, debe considerar también el tiempo que le toma vender los inventarios, recuperar sus cuentas por cobrar, etcétera. Es decir, toda la parte del ciclo de efectivo, poderla analizar, el tema de capital de trabajo. La solvencia. Aquí la solvencia va a ser, vamos a hacer una división al respecto para poder entender qué es lo que nos indica la solvencia. Cuando hablamos de la solvencia, yo también lo estaría aterrizando, ¿sí? Igualmente en dinero, pero a un plazo diferente, ¿sí? Aquí mencionamos dinero y lo mencionamos a corto plazo. Aquí yo lo vería en un plazo diferente, porque nos dice lo siguiente, es un indicador para evaluar la condición financiera de la empresa. Consiste en analizar si ésta tiene la capacidad de cumplir los compromisos contraídos y para sus operaciones en largo plazo. Ahí está la clave. Diferente plazo. En conclusión, largo plazo, ¿sí? Cosa contraria que cuando veíamos la liquidez estábamos hablando de manera inmediata. Aquí lo estamos hablando con un plazo diferente al anterior. Estos compromisos se contraen con proveedores, acreedores, obreros, empleados, gobiernos, etc.
Claro, vamos a ver el tema de los acreedores, ¿sí? Acreedores por medio del pasivo. ¿Y qué le parece bien si manejamos un préstamo? Un préstamo bancario, ¿sí? Obviamente solicitamos el dinero y por el otro lado, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues bancos, por el lado de los derechos, porque aquí es donde se va a depositar el dinero para después poderlo invertir, ¿sí? Es decir, ¿en dónde lo vamos a invertir? Bueno, necesitamos dinero para comprar maquinaria, una maquinaria que nos va a permitir poder eficientar nuestra línea de producción. Entonces, en primera instancia, solicito un préstamo bancario, se deposita dentro del banco para que posteriormente podamos comprar o invertir dentro de una maquinaria. Y eso nos permita lograr nuevos niveles de producción respectivamente. Es por ello que de cierta forma nos dice, estos compromisos se contraen con proveedores, acreedores, obreros y empleados, así como en el gobierno. También en el gobierno podemos solicitar, si en un momento hablamos de un sector en específico, ya sea el campo o el tema de construcción y todos estos ramos que son muy arraigados hacia el gobierno, pues eso va a permitir también solicitar préstamos, contraerlos y poderles dar pauta a la destinación de los mismos. Recuerde, aquí lo importante en una empresa no es tanto el dinero que se preste, que usted haya obtenido, sino cómo saberlo administrar. Esa es la esencia del dinero. Muchas veces vemos el financiamiento como algo malo, ¿sí? Como algo que, caray, no tenemos dinero y tenemos que ir a tocar la puerta. En el aspecto corporativo, el dinero obviamente que se está solicitando es con el objeto de poder llevar a cabo una inversión y acrecentar el dinero, en donde me permita poder cumplir las obligaciones más un rendimiento que tenga la empresa. Entonces, bajo esa perspectiva, pues vamos a ver cómo es tan solvente la empresa por medio de sus derechos y obligaciones, pero a largo plazo. La gran diferencia que con la liquidez. Cuando el análisis es sobre la situación financiera de la compañía en el corto plazo, se habla de evaluar la liquidez, y por el contrario, cuando el análisis se hace sobre largo plazo, se habla de evaluar la solvencia, ¿sí? Es cuestión de tiempo nada más, pero usted se puede percatar que hablamos de derechos y obligaciones al respecto. El apalancamiento. Mire, el apalancamiento yo lo defino de esta manera, una manera práctica antes de entrar en su definición. El apalancamiento es tomarme de alguien más, ¿sí?, para lograr mi objetivo. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver una competencia tipo de la Olimpiada como salto de garrocha, ¿sí? La competidora, su objetivo es alcanzar una cierta altura y pasar del otro lado, ¿sí? ¿Qué necesita esa competidora para lograr pasar ese obstáculo? Pues necesita una garrocha, ¿no? ¿Sí? Aunado al impulso, aunado a la velocidad, aunado a otras circunstancias. Pero su primera arma, por llamarlo así, para poderse pasar al otro lado, va a ser la garrocha. Va a correr mucho, se va a impulsar y de la misma garrocha, ¡fum!, va a impulsarse para pasar al otro lado. Eso es, yo lo defino, eso es como el apalancamiento. Estoy tomándome, ¿sí?, me estoy apalancando de alguien más para poder alcanzar el objetivo respectivamente. Entonces, vamos a definirlo de la siguiente manera. Dice, la finalidad del apalancamiento es conocer la proporción que existe en el origen de la inversión de la empresa, ya sea de capital proveniente de fuentes ajenas y de capital obtenido de sus propios recursos. Los índices de apalancamiento son útiles principalmente cuando el analista está seguro que la empresa ha enfrentado con éxito el corto plazo. La productividad es otra
Otra forma más de poderla ligar con apalancamiento, le voy a decir por qué. Mire, primero vamos a terminar ahorita con el apalancamiento. Apalancamiento estamos hablando, vamos a verlo desde este punto de vista porque lo voy a ligar con productividad, el aspecto de la deuda, ¿sí? Es decir, me estoy tomando de alguien para lograr objetivos, ¿sí? ¿De quién me puedo tomar? Pues un préstamo, ¿no? Un préstamo puedo tomar para lograr un objetivo. Pero ya después de que tuve el apalancamiento, ¿dónde lo voy a recaer? En la productividad misma, ¿sí? El apalancamiento se va a convertir en productivo. Porque si no es productivo, entonces voy a tener problemas con el apalancamiento, ¿sí? Es decir, tomando el ejemplo del salto de garrocha, ¿no? Está corriendo la atleta, se impulsa. ¿Cuál va a ser su productividad? Su entrenamiento. En un momento dado, la velocidad que pueda tener el impulso, ¿sí? Y la productividad final va a ser pasar del otro lado en base a lo que hizo con anterioridad. Entonces, dése cuenta cómo de cierta forma está ligado, lo quise ligar en este sentido para que usted lo pueda percatar. El apalancamiento va a estar, pero muy arraigado con la productividad. Y nos dice lo siguiente: para el estudio de la productividad corresponde a las razones estándar y miden principalmente la rentabilidad. ¿Cuál va a ser la rentabilidad de esta competidora? Estar del otro lado del obstáculo. Ahí se va a sentir contenta, satisfecha, logró el objetivo. Es decir, de rendimiento en donde se emplean para medir la eficiencia de la administración de la empresa, para controlar los gastos y costos en que debe incurrir y así convertir las ventas en ganancias y utilidades. Ahí está. ¿Dónde soy rentable? Crucé el obstáculo, tuve una utilidad, todo el esfuerzo que estuve haciendo para entrenar me mostró una utilidad al final de la competencia. Tuve una ganancia, ¿sí? Me convertí en un atleta, o se convirtió en un atleta de alto rendimiento. Ahí está el logro mediante la utilidad o la ganancia respectivamente. Siguiendo en el ejemplo de la competencia. Entonces, dése cuenta cómo la productividad va muy ligada con el tema del apalancamiento. Por otro lado, vamos a estar viendo también el tema de la rentabilidad. Y la rentabilidad nos dice que es la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la empresa, tanto circulantes como fijos, en las actividades productivas de la misma. Es decir, dice, la relación entre los ingresos, es decir, lo que entra a la bolsa de la empresa y los costos, así como los gastos. Es decir, por un lado tenemos los ingresos, por otro lado tenemos gastos y costos. Entra dinero a la bolsa y a su vez también sale, porque hay que cubrir esas necesidades. La rentabilidad va a ser en el momento qué tan útil fueron esas erogaciones que se realizaron. Es decir, entró dinero a mi bolsa, ¿sí? ¿Qué le parece? 100,000 pesos. Pero esos 100,000 pesos los tuve que ocupar para comprar una maquinaria. Una maquinaria, ¿dónde va a estar la rentabilidad de esa maquinaria? En donde me digan que esa maquinaria me va a permitir producir más unidades, más piezas por minuto o por día. Y eso me va a ahorrar de cierta forma posiblemente un tanto la mano de obra por un lado y por el otro lado la velocidad de estar produciendo paulatinamente las unidades pertinentes. Entonces, en base a esta situación, la rentabilidad va tomando una participación importante dentro del negocio. Si no me es rentable la erogación de recursos que se realizó, estaré en graves problemas porque esto no va a permitir en un momento dado la satisfacción de las necesidades que se estén realizando paulatinamente. La rentabilidad va a ser el punto decisivo
que le permita a la empresa tomar decisiones al respecto. Y también vamos a ver un poquito lo que es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo nos dice que es la cantidad de dinero disponible para los inversionistas, ya sea acreedores y propietarios, luego que la empresa ha cumplido con todas las necesidades operativas y pagado inversiones en activos fijos netos y activos circulantes netos. Mire, el flujo de efectivo es más que la entrada de dinero hacia la empresa y la salida del dinero. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? Hacen una resta y el resultado va a ser el dinero que tengo disponible para efectos de poder invertirlo, o puede ser la contraparte, el faltante de dinero, es decir, gasté más de lo que ingresó. Entonces ahí tenemos un tanto problema de falta de dinero para poder hacerle frente a las obligaciones. Lo más sano, obviamente, es que nuestros ingresos estén por arriba dentro de nuestros costos y gastos. Muy bien, en esta sesión, ¿qué pudimos aprender? En un momento dado, la parte de las razones financieras. Entramos a nuestro método para poder medir el análisis financiero por medio de razones financieras. Y dentro de las razones financieras, cada una de las partes que lo compete, desde liquidez, solvencia, rentabilidad, productividad, apalancamiento. Porque en cada una de estas secciones nos va a permitir conocer más adelante en nuestros casos cómo ir midiendo e interpretando la situación financiera de la empresa, y también cómo diagnosticar qué es lo que está sucediendo para efectos de la toma de decisiones, que eso va a ser de vital importancia durante este proceso. Bueno, de mi parte ha sido todo en esta sesión. Le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Que esté bien.